que ahora nos está acompañando, el licenciado Miguel Rodríguez Molina. Él es fisioterapista, máster en terapia manual y enfoque neuroortopédico clínico, terapista físico de la Asociación AUDE Madrid, España. Tiene un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá con estudio de posgrado y diplomados en fisioterapia. Actualmente es fisioterapeuta de la Asociación AUC, que es la Asociación Española de Osteogénesis Imperfecta, Huesos de Cristal, y de la Fundación Fisioterapeuta Especialista en Osteogénesis Imperfecta y Displasias Óseas para toda España. El licenciado Miguel en esta tarde nos va a compartir la experiencia respecto a la fisioterapia en osteogénesis imperfecta, la experiencia de España. ¿Puede usted ya, doctor Miguel, compartir su pantalla? Bienvenido y estamos atentos a su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Lo primero, preguntar si se me oye bien. Sí, estamos escuchándolo bien y estamos visualizando su pantalla. Perfecto, pues vamos a empezar. Gracias, Cintia, gracias, Isis, gracias a la Asociación Peruana de Osteogénesis Imperfecta. Bueno, yo soy Miguel, trabajo en España, en AUCE, en la Asociación Huesos de Cristal, como habéis dicho, trabajo para la Asociación, para la Fundación, y soy miembro también del Medical Advisory Board de la OIFE, que es el comité científico de la Federación Europea de Osteogénesis Imperfecta, que también engloba a otras tantas asociaciones de todo el mundo. Voy a intentar explicar lo mejor que pueda y sepa cuál es la idea de trabajo en fisioterapia en osteogénesis imperfecta, dado que nosotros consideramos que es un pilar fundamental del tratamiento de las personas con osteogénesis imperfecta. Por supuesto, al final responder las preguntas que sean necesarias y espero que quede más o menos claro, ¿vale? Trabajo para AUCE y para la Fundación AUCE. AUCE es una asociación creada en el año 94, ya tiene bastante recorrido para lo que son este tipo de asociaciones de enfermedades raras, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con osteogénesis imperfecta. Y a eso nos dedicamos, a intentar hacer mejor su vida. Ofrecemos una serie de servicios y actividades. Yo me encargo de toda la parte de fisioterapia y básicamente desde que trabajo en AUCE, mi vida es trabajar con pacientes de osteogénesis imperfecta de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todo tipo. Trato a todo tipo de personas con OI. Mi día a día es la osteogénesis imperfecta y pasé de conocer poco la patología a tener que especializarme un montón sobre ella y para ofrecer la mejor atención posible. Y desde 2011 también existe en España la Fundación AUCE, que es una fundación dedicada sobre todo a la investigación y que está avanzando bastante en este campo, logrando que algunas de sus investigaciones sean publicadas en revistas de prestigio y todo por mejorar también los posibles tratamientos de las personas con OI. No voy a entrar mucho en lo que ya sabéis, que es la OI, ¿no? Es esa formación imperfecta de los huesos cuya fragilidad se ve afectada y que es muy variable, por eso hay muchos casos de osteogénesis imperfecta. A nosotros nos gusta decir, a mí, que cada caso es único, cada caso es distinto. Más allá de los tipos que ha explicado antes el doctor, tipo 1, tipo 4, bueno, las distintas clasificaciones que hay, a mí me gusta decir que es la osteogénesis tipo Pedrito o la osteogénesis tipo María o tipo quien sea, ¿no? Porque cada caso hay que cogerlo y estudiarlo aparte. Básicamente la OIS es una patología genética en la cual hay una afectación de una molécula muy importante para el cuerpo, que es el colágeno tipo 1. Siempre estamos hablando de fracturas y de huesos, pero yo también os quiero dar la idea de que no es solo eso lo que sucede. Esta alteración de esta molécula provoca en todos aquellos tejidos donde hay colágeno tipo 1 una serie de síntomas, de signos, debido a esta carencia del colágeno. ¿Cuáles son los principales signos de la OI? Bueno, pues las fracturas, las deformidades, la hiperlaxitud articular, las escleras azuladas, la dentinogénesis imperfecta, la pérdida de audición en muchos de los casos, la falta de fuerza, el dolor o la fatiga, ¿no? Entre otros. Hay también algunas cosas más, pero
este conjunto de signos y síntomas, no siempre presentes en todos los casos y no siempre presentes en todos los pacientes, ni con la misma frecuencia ni con la misma afectación, es lo que sería la osteogénesis imperfecta. Pero muchas veces nos centramos en hablar del hueso, que es lo más importante, dado que el hueso de la OI es un hueso de ser un hueso sano a convertirse en un hueso más porótico, normalmente con menos densidad de masa ósea, que es un poco lo que ha estado hablando antes el doctor. Esta molécula de colágeno tipo 1, sobre todo lo que hace es darnos una serie de propiedades a los tejidos en los que se encuentra que nos garantizan una mejor disposición de cara a los distintos esfuerzos físicos que requiere nuestro cuerpo humano, ¿no? Nos da fuerzas de resistencia, principalmente a esfuerzos que tiendan a separar las fibras, nos da flexibilidad, nos da cierta elasticidad. Para que entendáis un poco, el hueso no es una cosa dura e inerte, el hueso es una cosa que es un tejido vivo. Y entonces tiene que tener cierta capacidad para absorber esos impactos, cierta capacidad para mullirse, ¿no? Para recuperar su forma después de una cierta carga. Y todo esto es lo que nos lo da el colágeno tipo 1. Si no tenemos esta molécula, pues todas estas resistencias a la flexibilidad, a la elasticidad, a la dureza, etcétera, se van a ver afectadas. ¿Qué tejidos contienen colágeno en el cuerpo? El hueso, ya lo sabemos, pero también el tendón, también el músculo, también las cápsulas de las articulaciones, el tejido que envuelve las cápsulas también tiene colágeno tipo 1, la fascia, que son estas telitas que hay a veces entre los músculos que separan y unen distintos paquetes musculares, también tiene colágeno tipo 1, los ligamentos presentes en las articulaciones y que sirven para dar estabilidad también tienen colágeno tipo 1, la dentina del diente, los huesos del oído, la esclera del ojo, la piel, incluso la piel tiene también colágeno tipo 1 y necesidad de que tenga. Y entonces, si falta colágeno, diréis, pues ya está, ya tengo la solución, ¿no? Tomamos colágeno y solucionado el tema. Bueno, no sé si en Perú existen este tipo de cosas, ¿no? Son comprimidos de colágeno. Aquí esto es famoso, porque esta señora Ana María la Justicia es muy famosa, pero te vende esto como si fuera la panacea. Lógicamente, si esto sirviera, no estaríamos aquí hablando y las personas que nos están escuchando, muchas de ellas no tendrían ya osteogénesis imperfecta. No, el problema no es este. El problema es que el colágeno tipo 1 lo tenemos que sintetizar nosotros. No es una cosa que podamos comer y que se nos genere en el cuerpo. Entonces da igual, puedes tomar todo esto lo que quieras, que está ampliamente demostrado que no hay ningún efecto en relación al placebo por tomar esto en cuanto a la masa mineral del hueso y a los síntomas de mejora derivados de una, por ejemplo, una osteogénesis imperfecta. A mí me gusta decir que las consecuencias de esta falta de colágeno tipo 1 derivan en 3 déficits para las personas con OI. Un déficit óseo, un déficit muscular y un déficit articular. El déficit óseo, que se basa básicamente en la pérdida de esa densidad mineral de masa ósea, deriva en 2 problemas principales, las fracturas y las deformidades, en distinto grado de frecuencia según cada caso. El déficit articular deriva a su vez en una hiperlaxitud, que es esta falta de sujeción en las articulaciones debido a que el colágeno de los ligamentos ni la falta de fuerza de las cápsulas no sujeta lo suficiente, y esto a su vez genera problemas en la propiocepción, que es la capacidad de sentir el posicionamiento del propio cuerpo, y también genera déficits de equilibrio, problemas de equilibrio en la estática, etcétera. Y esto a su vez puede generar lesiones articulares derivadas de esa hiperlaxitud. ¿Cuáles son esas lesiones articulares? Bueno, las más frecuentes son los esguinces, acciones que son bastante también frecuentes, aunque está el radio, la luxación de la rótula, son lesiones importantes y que se producen en la osteogénesis imperfecta. Y luego tendríamos el déficit muscular o tendinoso, que, bueno, las unidades motoras, que son las motoneuronas, las unidades básicas de contracción muscular, digamos, y hay una menor masa fibrosa, menos cantidad de músculo o de tendón. ¿Esto en qué deriva? En una falta de fuerza y en una fatiga.
que a su vez se retroalimentan. La falta de fuerza puede derivar en fatiga y la fatiga luego a su vez en falta de fuerza. Es como una especie de círculo, ¿no? Y esto a su vez puede generar lesiones musculares y tendinosas, como los tendones, perdón, como los tirones, las tendinitis, la rotura de fibras, que son lesiones que también aparecen en la osteogénesis imperfecta. Si sumamos estos tres déficits, el óseo, el articular y el músculo tendinoso, los tres de los cuales además producen dolor, además de todos estos problemas que hemos hablado, deformidades, fracturas, hiperlasitud, fatiga, falta de fuerza, dolor, pues que tenemos a la persona con osteogénesis imperfecta. Es este cúmulo a nivel músculo esqueleto motor, es este cúmulo de situaciones las que encontramos en una persona con osteogénesis imperfecta. No son solo fracturas, por supuesto las fracturas están ahí, pero es que tenemos todo esto, de lo que se habla mucho menos. ¿Puede la fisioterapia, que es a lo que yo me dedico, ¿no? ¿Puede la fisioterapia actuar directamente sobre esta falta de colágeno? Bueno, pues vamos a verlo. Nosotros con la fisioterapia lo que hacemos es educar el cuerpo, es trabajar sobre el control motor. El control motor es explicarle al cuerpo y explicarle a nuestro sistema neurológico cómo es el movimiento, de qué manera podemos hacer mejor el movimiento, cómo podemos entrenar el movimiento, cómo podemos ganar fuerza, cómo podemos hacer un movimiento más práctico, más útil, más efectivo, más influye en la mejora, pero también se ve influido por el déficit óseo, el déficit muscular, perjudican el control motor, empeoran el control motor. Las personas con OI tienen un peor control motor seguramente debido a estos déficits y también, aparte por la fatiga y el dolor que hemos hablado, también posiblemente por la desproporción de miembros que sucede a veces como consecuencia de algunas fracturas, de algunas cirugías, ¿no? De algunos problemas que están ahí. Y también a veces es un tema que también se encuentra mucho, es el sobrepeso. El sobrepeso, la poca actividad a veces y a la falta de actividad, a la hipomovilidad, pues en muchas personas con OI también tienen sobrepeso. El efecto de esa falta de colágeno sobre los tejidos, que hemos dicho que provocaba ese déficit óseo, esas fracturas y esas deformidades, sabemos que desde la fisioterapia se pueden hacer cosas. Por ejemplo, a través de muchas investigaciones, que es lo que voy a estar un poco hablando aquí, sabemos que el movimiento, la contracción muscular y el ejercicio favorecen enormemente la nutrición ósea y reducen el riesgo de fracturas. Aquí está uno de los grandes tira y afloja de la osteogénesis imperfecta. Está el miedo a moverte, está el miedo a que es una paciente frágil, está el miedo a que la persona haga algo que le pueda suponer una ruptura, pero a la vez es súper necesario que la persona se mueva, que haga un movimiento, que haga una contracción, que haga una movilidad normal, porque eso favorece que el hueso se nutra mejor y eso está demostrado que reduce el riesgo de fracturas. Fijaos cómo es la cosa. Una pequeña diferencia en la masa ósea de una persona representa después una gran diferencia en la salud del esqueleto. Y esto es así. Se ha demostrado que un incremento del 5%, solo el 5% en la masa ósea, reduce el 40%, reduce en un 40%, perdón, el riesgo de padecer osteoporosis a lo largo de la vida. Fijaos esto si lo implementamos en personas con osteogénesis imperfecta, lo importante que sería. Por eso, una de las cosas que a mí me importa mucho como fisioterapeuta es saber cómo está esa masa ósea. Sabemos que incrementos, por ejemplo, del 7 al 8% de la masa ósea pueden reducir hasta 1,5 veces el riesgo de esas fracturas óseas en la edad adulta, ¿no? En la edad, incluso en la vejez. Y se ha demostrado, por ejemplo, que programas de ejercicio pautado, de ejercicio terapéutico, se ha logrado incluso revertir en mujeres que han pasado la menopausia estados de osteoporosis. O sea, todo esto que hablaba el doctor antes de esa problemática a la hora, ¿no? de mejorar la masa ósea, se puede conseguir con trabajo, con constancia, a través de un ejercicio pautado. Pero claro, tiene que ser un ejercicio bien pautado. ¿Se puede actuar desde la fisioterapia en la consolidación ósea? También se puede. También se sabe que las presiones longitudinales a lo largo de la diáfisis del eje del hueso se sabe que favorecen la consolidación ósea en el momento de reparación. Por ejemplo, esto sucede mucho en los casos en los que hay una cirugía. Después me parece que va a hablar el doctor Meza y os contará la experiencia en traumatología, pero se sabe que la realización de una precoz, en cuando hay ya la aparición de un callo óseo y hay un clavo en consolidación, ¿no? A pesar de veces o demasiado revolución, es bonito
porque sucede que esa presión sobre el eje del hueso, esa consolidación ósea, no ser que el traumatólogo. ¿Creéis que hay más líneas? Bueno, se habla a veces de la magnetoterapia, de la terapia con radiación magnética y de las vibraciones. De lo primero os puedo decir que he leído mucho, me he informado mucho, he visto muchos estudios y realmente no hay una evidencia cierta y clara y de peso en la ciencia de que la magnetoterapia mejore la densidad comparado con tratamientos placebo. No hay tal evidencia. Y de hecho, siempre que digo esto, reto a alguien que me demuestre lo contrario. Y porque lo aseguro así muy categóricamente. A mí no me gusta y no trabajo con magnetoterapia. Y luego está las vibraciones. De esto luego os voy a comentar algo porque sí que puede haber algo de evidencia. Tenemos también que resolver esta pregunta. ¿Cómo puede la fisioterapia reducir el riesgo de fractura? ¿Se puede hacer algo? Bueno, sí, por supuesto que se puede. Aparte de lo que ya hemos mencionado, de que el ejercicio mejora esa densidad mineral ósea, ¿no? E incluso acorta los periodos de consolidación, tenemos que el trabajo en el control motor, el trabajo propioceptivo, la educación terapéutica, que muchas veces el paciente con osteogénesis imperfecta no es a veces consciente de su propia capacidad, puede hacer que ese paciente sea mucho más conocedor de sí mismo y pueda reducir ese riesgo de fracturas. Os puedo contar, por ejemplo, que nunca había utilizado sus pies porque nunca nadie, profesionales médicos, le habían recomendado que no te toquen, que no te hagan, y nunca había desarrollado ni siquiera la fuerza de los miembros inferiores. Y ahora trabajando con él, un poco a distancia porque es difícil, pero trabajando con él, explicándole cosas, hemos conseguido que apoye los pies, que cargue peso en los pies, bueno, que se permita un poco manejar y es un descubrimiento absoluto para él, es maravilloso realmente. Pero fijaos lo que puede llegar a pasar si no se toma conciencia del propio cuerpo. El efecto de la falta de colágeno, hemos dicho que producía 3 déficits. El segundo déficit sería con esta hiperlaxitud marcada de los pacientes con OI. ¿Se puede hacer algo? La nueva pregunta, ¿se puede hacer algo desde la fisioterapia a la hora de tratar con estos pacientes? Claro que se puede. Se ha demostrado también que personas que trabajan la musculatura, entonces, por ejemplo, en este caso, en este estudio, ligamentos cruzados en la rodilla, el doble de gruesos en un que no hizo ese programa de musculación. O sea, fijaos, el doble de gruesos. Si ya de por sí sabemos que en la osteogénesis imperfecta tenemos un ligamento afectado. Más preguntas. ¿Actúa la fisioterapia sobre las lesiones en partes blandas? Bueno, en el paciente adulto aparecen lesiones de este tipo. Los fisioterapeutas somos especialistas en la rehabilitación de los procesos inflamatorios y en la fase aguda y en la fase subaguda de estos problemas que aparecen. Y luego el efecto del colágeno en ese tercer muscular, estaríamos hablando en este caso de un problema que no tenemos muy claro cuál puede ser exactamente el motivo que causa esto, pero que sí tenemos claro, y es una cosa que también me sorprendió al empezar a trabajar en la osteogénesis imperfecta, no es un neurológico, y lo quiero decir bastante claro, no se trata de un problema neurológico. Es un problema que afecta al músculo, pero no de origen neurológico. Las personas con osteogénesis imperfecta a nivel neurológico están exactamente igual de sanas que cualquier persona que no la tenga. Entonces, hay veces que yo he encontrado tratamientos enfocados en como si el niño con osteogénesis imperfecta no pudiera hacer cosas, como si fuera un pobrecito que no puede hacer, que no se puede mover, que tiene poco tono, que le cuesta levantar el cuello porque le pasa algo a nivel neurológico. Y esto no es verdad, no es una verdad. Lo cierto es que no le pasa nada y que de hecho la mejoría que pueden experimentar estos pacientes si se trabaja físicamente con ellos es enorme. ¿Por qué? Porque no tienen nada de esto, no tienen atrofia muscular severa por un problema neurológico que venga del cerebro, no tienen hipotonía, no tienen un reflejo plantar acusado, no tienen reflejos osteotendinosos disminuidos, ¿no? No tienen este tipo de problemas. Lo que tienen es un problema
intrínseco en el músculo, que esto está más estudiado y es un poco una línea que se debe ampliar a futuro, en el cual se sabe que los músculos del paciente con osteogénesis imperfecta son un poco menos fuertes, se fatigan antes y se pueden lesionar por estar más débiles. Eso sí se sabe. Y se piensa que hay un intrínseco por la falta de colágeno, pero no un problema. La fisioterapia en la mejora de la masa muscular y de la fuerza. Sabemos, también bastante bien, que el ejercicio físico mejora esa masa muscular, también la masa tendinosa, me puede mejorar la capacidad aeróbica. Estos son estudios que se han hecho con personas con osteogénesis imperfecta. Por ejemplo, en este se juntaron a 56 niños, se les dio 6 meses de tratamiento de fisioterapia activa con ejercicios y combinado con plataforma vibratoria y se demostró que se mejoraba la función motora gruesa. O, por ejemplo, en este otro, que a través de un entrenamiento con ejercicio terapéutico más plataforma vibratoria, y de aquí un poco lo que os decía antes de las posibles mejoras de las plataformas vibratorias, se encontró también que había una mejoría en la masa muscular. Se encontró que había engrosado el vientre muscular, que había crecido. O sea, que se puede hacer mucho. Nuevamente, ¿actúa la fisioterapia en la mejora de la fatiga? Pues por lo mismo que os he dicho antes, porque mejora la musculación, mejora la capacidad del músculo, entonces también puede mejorar esa sensación subjetiva de fatiga, sobre todo en los pacientes, a lo mejor en este caso, los que pueden caminar, los que pueden hacer esfuerzos mayores. ¿Actúa la fisioterapia frente al dolor? También es otra medida de tratamiento. Es amplio y muy conocido todo lo que puede hacer la fisioterapia en el dolor. Nos llaman a los fisioterapeutas, o a la fisioterapia la llaman el gigante dormido del dolor, ¿no? Porque a través del movimiento se demuestra que se reduce mucho el dolor. Aquí os pongo este estudio que, bueno, que es un poco toda la evidencia clínica que hay sobre la fisioterapia en el dolor, ¿vale? Pero, como os he dicho, cada caso de osteogénesis imperfecta es un caso único. No tiene nada que ver el caso de un adulto que no ha recibido tratamiento en su día y que ahora mismo puede hacer unas cosas más limitadas, o el de otra persona que sí puede caminar, o el de un niño que nace hoy y empieza a recibir tratamiento prácticamente desde que tiene un mes de vida y además hace fisioterapia, hace ejercicio. Una persona que no ha hecho ejercicio en su vida es muy variable y por eso cada tipo de OI es muy variable y por eso hay que adaptarse a cada caso. Desde la fisioterapia hay que hacer un diagnóstico que es diferente al diagnóstico médico. El diagnóstico médico es OI tipo 3, por ejemplo, ¿no? O fractura de húmero, o a ese tipo de diagnóstico. Y en la fisioterapia lo que tratamos de ver es esa función física cómo está. Nos basamos en la palpación, en la movilización, en unos test funcionales que hacemos, completamos nuestros datos con la valoración que haya hecho el médico y la valoración ortopédica, y sobre todo nos interesan algunos factores como la fuerza, la flexibilidad, la movilidad, la densidad mineral ósea, la postura, cómo están las reacciones de equilibrio, cómo es la respuesta motora de la persona, etcétera. Por ejemplo, con la observación ya podemos encontrar muchísimos datos, ¿no? Aquí en este paciente observamos una postura con esa caída del pie hacia el borde interno, con esa hiperlaxitud tan evidente en las rodillas, con esa desviación en la columna vertebral que nos está indicando que habrá zonas infinitamente más sobrecargadas que otras, ¿no? Por la arquitectura de su cuerpo. Nos muestra que ha tenido luxaciones de hombro. Bueno, a partir de ahí vamos intentando intuir cómo será esa movilidad, palpamos, movilizamos al paciente, aquí por ejemplo está bebé, viendo cómo es su movilidad después de haber tenido una fractura de húmero. Hay que evaluar a la persona por completo, hacerle test de movilidad, hacerle test de fuerza, de flexibilidad, a ver cómo se desenvuelve, qué músculos pueden estar más débiles, cuáles músculos conviene trabajar. Nos interesa el examen radiográfico porque nos puede dar muchas pistas si detectamos algún movimiento que no entendemos, que es un movimiento anómalo, que es extraño, pues normalmente nos puede dar una respuesta a la radiografía si hay una anteversión del fémur, si hay una fractura, si hay una angulación, si hay una cirugía que a lo mejor el paciente no nos ha sabido definir muy bien qué es lo que ha sucedido. Por supuesto, también los informes nos ayudan a eso. Y a través de ese análisis radiográfico podemos hacer una interpretación, ¿no?, de lo que pasa, como aquí, por ejemplo, con esta cirugía de columna que le hicieron a este paciente, ¿no?, y gracias a la cual resolvió
pues un pequeño problema de a futuro que iba a tener seguramente en su parrilla costal. La desintometría, un dato muy importante a conocer para ver si el tratamiento que hacemos puede estar teniendo una influencia directa en la mejora de la masa ósea. Hay que intentar que todos los pacientes de hoy abandonen la región esta roja de la osteoporosis, intenten llegar a tener una mejor masa ósea. Esto es muy difícil cuando hay poca actividad física. Necesitamos actividad física porque los huesos en realidad están pensados para mantener actividad física. Entonces, aunque sea de manera adaptada a las circunstancias de cada persona, si estás en silla de ruedas, si utilizas un bastón, hay que intentar hacer esa actividad física como sea para mejorar. Y es muy importante que la evaluación de fisioterapia sea completa. ¿Qué nos interesa? ¿Qué me interesa a mí? Bueno, pues la movilidad articular, la fuerza de los músculos, la flexibilidad, qué movimientos hay dolorosos, dónde está ese dolor, cómo es ese dolor, si hay algún movimiento raro, movimientos que no deberían estar, movimientos energéticamente poco económicos. Por ejemplo, muchas personas con OI hacen una marcha cuando caminan como si fueran en pingüino, para que me entendáis, como una marcha que no es energéticamente no es beneficiosa, que les produce mucho esfuerzo, mucho cansancio, y que a través de un trabajo se podría corregir, mejorar para, por ejemplo, intentar hacer una marcha más habitual, que nos pueda permitir recorrer mejores y más largas distancias. El equilibrio, la propiocepción. Se sabe, este es un estudio de una colega brasileña, que las OIs más severas tienen mayores dificultades en la marcha y sobre todo se ve muy influenciado por el tema de las fracturas. Cada fractura es un nuevo punto de arranque, de comenzar y de volver a intentar recuperar la marcha en aquellos casos en los que la marcha sea posible, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo puede, la historia de cada paciente es distinta, pero es un objetivo a tener en cuenta. Y hablando de objetivos, a mí me gusta fijar una serie de objetivos, que hay que ser realista en los objetivos, aunque en la OI se puede ser un poco ambicioso. Por eso que he dicho de que no hay ningún problema neurológico, hay objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Y a mí siempre me gusta preguntarle al paciente por cuál es su objetivo, ¿no? Para intentar ajustarnos un poco a la realidad de lo que el paciente viene. Si un paciente que no ha caminado nunca, que tiene grandes deformidades, que tiene fracturas, que tiene una serie de problemas, te dice que su objetivo es caminar, lógicamente tienes que adaptarte a su situación, no es, tienes que explicarle que ese es un objetivo irreal, ¿no? Inalcanzable, pero a lo mejor lo interesante es negociar un objetivo con ese paciente que sea alcanzable y intentar buscar la adhesión del paciente al tratamiento, intentar que el paciente pues siga tus pautas y pueda conseguir objetivos poco a poco, objetivos más reales. ¿Cuáles serían los objetivos generales? Pues reducir el riesgo de fracturas, reducir el dolor en las partes blandas, músculos, articulaciones, conseguir un buen desarrollo, sobre todo cuando son niños, un buen crecimiento, una buena fuerza, buena musculatura, buena flexibilidad, mejorar que el hueso se nutra mejor, enseñar el movimiento normal del cuerpo para que el paciente lo haga. Esto es muy interesante en adultos, que a lo mejor en adultos que no han recibido una educación física, que no han recibido fisioterapias, es muy interesante hacer esto. Enseñar al afectado y a sus cuidadores en caso de necesidad cómo moverse, incluso cómo caer. Yo he trabajado con algún paciente cómo caer al suelo, ¿no? para intentar prevenir eso. Mejorar el equilibrio, bueno, y en caso de necesidad, pues valorar y participar en la inclusión de medidas ortoprotésicas. Algunos errores comunes que yo he encontrado en la práctica de mi profesión en la osteogénesis, bueno, lo que os he explicado, considerar que existe un daño neurológico, repito la idea, el paciente con OI tiene unas posibilidades tremendas precisamente gracias a que no existe daño neurológico. Considerar la OI solamente con un problema a nivel óseo, que ya os he explicado por qué no es un problema solo a nivel óseo. Olvidarse, por tanto, de estas partes blandas y su implicación, sus lesiones. Relajarse durante la sesión de tratamiento. Esto es una especie de recuerdo que me hago yo, porque es un paciente con OI, entonces es un paciente que requiere una dosis extra de atención. Pensar que lo sabemos todo y que no, esto es el error más frecuente, ¿no? Y que podemos realizar un tratamiento sin conocer bien lo que es la osteogénesis imperfecta y tener miedo a la manipulación del hueso patológico y transmitirlo. Hay pacientes que tienen miedo, hay personas que tienen miedo. Yo intento desde AUCE evitar el miedo, reducir el miedo. Ya desde el primer momento, a la hora de manejar a los bebés, en YouTube podéis encontrar vídeos míos moviendo a los bebés. Y algunos consejos os quiero dar antes de terminar. Consejos que yo un poco he ido encontrando en mi práctica. Bueno, pues que los periodos de inmovilización siempre deben ser los mínimos imprescindibles
porque en realidad lo que nos viene peor es la falta de movimiento, es lo que peor viene al hueso, porque lo descalcifica. Entonces, salvo que el médico, porque sea una fractura compleja o sea algo concreto que el traumatólogo diga, no, en este caso mejor todavía no empezar a movilizar, pues cuanto antes se pueda, cuanto antes se autorice, hay que estar ya desde el minuto 1 moviendo. Hay que ser muy progresivo en el tratamiento, son pacientes, los pacientes con OI son muy específicos y hay que ser, cada paso que se da, hay que ser estrictamente progresivo para evitar problemas. El agua es fundamental, me parece una opción tanto de tratamiento como de ejercitación maravillosa. Hay muchas personas con OI, esto ha sido otro descubrimiento, que creían que no podían nadar. Y yo en AUCE les he aconsejado a muchos que naden, que se apunten a natación adaptada, y ahora nadan. O sea, es maravilloso. Y entonces ellos mismos no se creían que podían nadar. Luego me mandan los vídeos, ¿no? Mira, estoy nadando, tal. Claro, si es que ¿por qué no vas a poder nadar si no tienes ningún problema neurológico? Y además el agua te ayuda, ¿no? Te asiste el movimiento, te da fuerza. Y es un medio seguro, ¿no? Una vez que aprendes. A mí luego me gusta considerar un periodo de un año, desde que hay una fractura hasta que entiendo que más o menos las estructuras se recuperan. Siempre hay que estar pendiente dentro de ese año o después de una cirugía, porque puede haber problemas de descalcificación, de falta de recuperación de fuerza. Otra frase mágica es que la ausencia del dolor no significa recuperación completa. A veces creemos que está solucionado un problema porque no haya dolor, pero no es cierto. Y que la recuperación de la fuerza, la movilidad y la funcionalidad es uno de los principales problemas. Y bueno, a veces hay recidivas, hay lesiones que se suceden y bueno, pueden no recuperar nunca esa fuerza los pacientes con OI. Entonces hay que insistir en que los pacientes con OI tienen que recuperar bien esa fuerza y recuperar bien esa movilidad. Y cuando no hay fracturas, cuando estamos bien, esos periodos en los que por suerte no hay ningún problema, pues se pueden hacer otras cosas como estas que pongo aquí, ¿no? Reeducación de la postura, reeducación de la marcha, entrenar las caídas, mejorar el equilibrio, mejorar la higiene postural, bueno, etcétera. Esta serie de cosas que se pueden hacer en esos periodos. Para terminar, a todas las personas y fisioterapeutas que les pueda interesar, hace un par de años tuve la suerte de participar en este estudio, en este paper, en el cual nos juntamos 15 fisioterapeutas y algunos doctores también, médicos, de todo el mundo, principalmente de Europa, pero también de Estados Unidos, tal, en el cual poníamos en común la manera de trabajar de cada uno para intentar hacer un tratamiento, intentar crear una línea de actuación común en los pacientes con osteogénesis imperfecta, en niños en este caso, ¿no? Hablamos de qué es lo que hacemos en el tratamiento para que todo fisioterapeuta que empiece a trabajar con un paciente con OI pueda recurrir a este documento y ver un poco lo que se hace, tanto en la columna como en los músculos, bueno, pues cuál es la mejor práctica clínica en esos casos. Y nada más, nuevamente agradeceros esta oportunidad. Me hubiera encantado ir a Perú a comer ceviche y a pasarlo bien con todos y a compartir y a intentar ayudar en lo posible allí. Estas son mis direcciones, están abiertas para todo el que quiera. Intento ayudar en todo lo que puedo a Latinoamérica a través de mails y de contactos. Mi tiempo a veces es escaso, pero bueno, sois bien recibidos todos a través del mail, a cualquier consulta que queráis hacer. Muchísimas gracias. Ok, Miguel, muchísimas gracias por tan interesante temática que no solamente sirve para osteogénesis imperfecta, de verdad que sí, es bastante interesante.